De Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3, dando continuación a nuestro estudio acerca de este libro, del comienzo de la Iglesia, de la obra del Espíritu Santo, la vida de los primeros creyentes, estas primeras predicaciones que estamos considerando, que se expusieron de mano o de boca de Pedro. Y estamos considerando esta historia del capítulo 3 que giraba en torno a esta sanación, a este milagro que Pedro, en el poder de Cristo, había hecho a este cojo, que era cojo de nacimiento hacía ya más de 40 años. Él recibe este milagro, él recibe la sanación de sus piernas, puede andar, puede saltar, y de hecho lo hacía de una forma apuntando a la gloria de Dios, ¿no? Alabando a Dios, saltando y alabando a Dios, dice el versículo 8 de ese capítulo 3. Y teníamos en ese contexto donde Pedro, viendo que el pueblo estaba atónito, estaba maravillado, estaba allí de una forma sorpresiva por aquello que había acontecido, por este milagro que había sido manifiesto delante de sus ojos, Pedro, aprovechando la condición de estos, aprovechando las preguntas de estos, viendo que estos estaban poniendo en sí el atribuir aquel gran milagro a Pedro en ese momento, Pedro aprovecha esa ocasión para predicar acerca de Jesucristo, y ese es su tema. Él arranca con una introducción en el versículo 12, donde dice: y esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y entonces Pedro da un tema acerca de los padres, acerca de sus padres, el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y de Jacob. Y él trae a colación lo que ellos habían hecho con el Hijo, con el siervo de Dios enviado por este, acusándoles y poniendo sobre ellos la carga de la culpa por lo que ellos habían hecho, crucificando y matando así al autor de la vida, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Y luego tenemos a partir del versículo 19, donde Pedro comienza a dar la aplicación y comienza a traer preguntas a la mente de estos, concierne a lo que ellos habían hecho, concierne al tema que Pedro les presenta a ellos, lo que había sucedido con Jesucristo en manos de su maldad. Y él comienza en ese versículo 19 trayendo una conclusión acerca de todo esto. Y él les dice: así que es muy importante, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. La conclusión de Pedro llega hasta el versículo 26, pero hoy vamos a meditar en estos versículos. En el versículo 19, más que nada, ahí está el versículo 20, que es como también trayendo a ellos ese llamado como una esperanza, ¿no? Jesucristo, la venida de Jesucristo. Pero vamos a centrarnos en ese versículo 19, hoy en esta mañana. Ese así que de parte de Pedro: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a pedir del Señor la ayuda, hermanos. Señor y Padre nuestro, Dios del cielo y de la tierra, abrimos tu palabra, Señor, en esta mañana una vez más. Tu santa palabra, ante la cual nosotros nos inclinamos, ante nosotros doblamos nuestro corazón y nuestros oídos para poder escuchar, Señor, tu voz. Te rogamos que tú nos hables a nuestro corazón y nosotros podamos conocer acerca de estas palabras de Pedro, el significado grandioso de la esperanza que él traía a este pueblo, como también lo es para nosotros en este día. Señor, sé con nosotros,
Te pedimos también por nuestros hijos, por los más pequeños que están detrás, también siendo enseñados por tu palabra, que tú seas con ellos y que tu obra también sea manifiesta en el corazón de nuestros hijos, Señor. Te lo suplicamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nosotros recordamos, Pedro había estado predicando, como hemos dicho, hacía versículos atrás, acerca de Jesucristo, su posición en relación con ese gran plan de Dios a favor del pueblo. Pedro había predicado de la muerte del Señor Jesucristo, ese fue su tema, y de cómo éste fue puesto en el sepulcro. Había hablado también acerca de su resurrección, como Dios en su poder había resucitado a en su poder. Allí estaba Cristo, aquel a quien ellos habían matado, crucificado, Dios lo había resucitado de entre los muertos, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Pedro viene hablando acerca de Cristo como su tema principal, demostrando que nuestro Señor Jesucristo, aquel siervo de Dios a quien había sido enviado por el Padre, Él vendría de nuevo para establecer los cielos nuevos y una tierra nueva y para reinar para siempre en su gloria eterna. Y Él aplicó todo esto, todo este hecho, en el contexto, como hemos dicho, de aquella sanación de aquel cojo en el versículo 16. Pero ni Pedro ni Juan habían sido los artífices de la sanidad por medio de su propio poder o de su propia santidad o de su propia justicia. ¿Qué pasó? Está bien, sí. Gracias. El poder del Espíritu Santo había sido el agente principal que el Cristo resucitado había derramado sobre ellos. Esa era la única explicación de aquel milagro. Pero sobre todas las cosas, lo que quiero que sepáis, dijo Pedro, es que vosotros podéis compartir también esto. De allí viene esta predicación hacia todos aquellos que estaban allí. Allí estaba ese milagro hecho. Pedro no se lo atribuye ni a él ni a Juan, sino que se lo atribuye directamente al poder de Cristo, y ahora es como que él le estuviese diciendo por medio de esta aplicación que él va a dar. Sobre todas las cosas, os quiero que sepáis que vosotros podéis compartir también esto. Podéis ser partícipes de ello. No tenéis necesidad de quedaros mirando boquiabiertos del lado de afuera. Os puede suceder a vosotros lo mismo que ha sucedido a este cojo y lo mismo que nos ha sucedido también a nosotros. Esas eran las palabras apremiantes primeramente de Pedro en esta aplicación. Pero él lo expresó de esta manera. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Versículo 24. Pero Pedro dijo, acerca de días, estos días, está hablando de un tiempo específico. ¿Qué días? ¿A qué días se refiere Pedro? Estos eran los días del Mesías. A eso se refería. Los días del Mesías, los días que el Mesías iba a ser enviado para hacer su obra en su totalidad. Estos días nos encontramos ante una nueva era. Es lo que le quiere anunciar Pedro. Hay una nueva libertad. El plan de salvación de Dios está actuando con un poder, renovando con todos, como todos los profetas lo habían anunciado estos días en el pasado. Y aún hay otro glorioso día, otra gloriosa era que está por venir. Esta es una era exclusiva, la era del Mesías, pero hay otra era mucho más gloriosa que está por venir, pero aquí y ahora vosotros podéis empezar a participar de las bendiciones de esta primera era que está delante de ustedes. Sé que desconocíais estas cosas por vuestra ignorancia, es lo que le dijo Pedro y es lo que estuvimos tratando nosotros el domingo pasado. Y por eso ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Pero quiero que sepáis que a pesar de ello, ustedes pueden participar de estas bendiciones también. A pesar de lo que hicieron, ustedes pueden participar de las bendiciones de Dios. Lo único que tenéis que hacer, dijo Pedro, es arrepentíos y dejar atrás vuestros pecados. Es lo único. Así que arrepentíos y convertíos, dijo Pedro, versículo 19. Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios.
Algunos piensan que estas palabras hacen referencia a la segunda venida del Señor Jesucristo, que no está hablando de una era, la primera era del Mesías, sino que está haciendo alusión directamente a esa segunda venida, puesto que Pedro continúa diciendo, hablando, aparte de la segunda venida, en el versículo 20, cuando él dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Sin embargo, en el punto que nos ocupa, lo que conduce a esos tiempos de refrigerio se está refiriendo exclusivamente al arrepentimiento del pueblo. Por eso les dice arrepentíos para que vengan tiempos de refrigerio. Apunta directamente hacia el arrepentimiento del pueblo. De tal modo que no es una referencia a la segunda venida, sino más bien una manera maravillosa de expresar esas bendiciones que vendrían por medio de Cristo para la salvación del pueblo. ¿Cuáles son, pues, entonces esas bendiciones? ¿A qué bendiciones se está refiriendo Pedro? ¿Qué tiempos son esos de refrigerio? La salvación, dice Pedro, es comparable a un hombre que está recuperando de los efectos del calor. Escuchen bien, esa salvación a la cual Pedro venía a anunciar, la salvación que Pedro quiere presentar con estas palabras, él está comparando a un hombre que se está recuperando de los efectos del calor o un hombre que al límite del ahogo siente que revive con un soplo de aire fresco. Por eso él dice tiempos de refrigerio. Esa palabra refrigerio no está hablando de un lunch que nosotros compartimos después de un tiempo, vamos a tomar un refrigerio y comemos y tomamos algo. No, está hablando de un aire fresco. Está hablando de un tiempo de frescura, un aire que viene después de estar un tiempo ahogados en un calor intenso. ¿Por qué utiliza Pedro esta ilustración? Tiempos de refrigerio. Como bien nosotros sabemos, Pedro había acabado hace unos días de pasar ese tiempo de Pentecostés, la historia que se nos relata allí en Hechos capítulo 2. Los discípulos y los demás estaban todos reunidos en una habitación, allí en un piso superior de una casa, con las puertas cerradas. Allí estaban ellos, puestos que ellos tenían miedo de los judíos, que cuando de repente se oyó el sonido como de un viento recio que soplaba sobre ellos. El Espíritu Santo vino sobre ellos en forma de una brisa, en forma de un vendaval, en forma de un viento. Eso es lo que significa la palabra espíritu, viento. De modo que podía haber algo natural para Pedro, para que él exprese esto de esta manera, para que vengan sobre vosotros un aire fresco, como quizás vino sobre nosotros. Ahí estaba Pedro lleno de vigor, lleno de poder, un hombre que tan solo unas semanas atrás él había negado de una manera categórica a su Señor, diciendo que él no le conocía en absoluto. Y allí estaba Pedro. No tenía miedo ya que lo mataran a él. Allí estaba de pie ante esta multitud. Ahora estaba lleno de temeridad a Dios, de confianza. Estaba lleno de firmeza, predicándole el verdadero evangelio a toda esta multitud. Él estaba dispuesto a predicar tanto a los dirigentes como al pueblo, y él no dudó, como vimos en el domingo pasado, en condenar a todos estos hombres por lo que ellos habían hecho. No lo dudó. No dudó en llamarles ignorantes en su propia cara, en tratarlos como culpables de lo que habían hecho. ¿Qué le había sucedido a Pedro? Dice un comentarista, Pedro era como un gigante que se había refrescado por medio del derramamiento en su vida del Espíritu Santo. Había sido bautizado con el Espíritu Santo, era un hombre sobre el que había soplado el vendaval del Espíritu Santo. Y allí estaba él de pie. Por tanto, era natural que al acercarse para predicar el Evangelio a los que allí se habían reunido a escuchar o a tratar de buscar una explicación acerca de lo que había sucedido, hiciera esa ilustración. Dijo, arrepentíos y os refrescaréis, es como si estuviese diciendo Pedro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta misma comparación se emplea en otros pasajes también de las Escrituras. Nuestro Señor, que valió de la misma ilustración cuando éste habló con aquel fariseo, Nicodemo. Nicodemo no entendía acerca de esta expresión que hablaba el Señor Jesucristo de nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser que un hombre, siendo viejo, preguntó él, puede nuevamente acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer otra vez? Juan capítulo 3, versículo 4.
Todo esto parece ridículo, es como si estuviese diciendo Nicodemo a Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Pero nuestro Señor le respondió, no te maravilles de lo que te acabo de decir. Os es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí está el Señor otra vez relacionando esa salvación, esa venida del Espíritu Santo con un viento que sopla. La palabra traducida como espíritu, como hemos dicho, es la misma que se traduce como viento. Es esa brisa, ese vendaval, ese aire fresco que viene y descendió en aquella casa sobre aquellos discípulos en Pentecostés. Y así es como llega la salvación. Así es como llega la salvación. Desciende como una brisa en medio de una atmósfera que está cargada, opresiva y agobiante. Así es la salvación. Pensemos en la condición de la humanidad en su naturaleza. Pensemos en el mundo. Pensemos en toda la historia de la raza humana, a excepción de Jesucristo, aparte también de aquellos que lo siguen acerca del cristianismo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Yo no tengo aquí... ¿Alguien me puede alcanzar el himnario, por favor? Que quisiera que podamos leer allí en la confesión, en nuestra confesión. Gracias, José. Vayamos allí en el capítulo 6, es la página 253, y es importante que leamos esto. 253 es la página de nuestros himnarios, donde nosotros tenemos nuestra confesión de fe de Londres. Y tenemos allí en el capítulo 6 lo que nos dice nuestra confesión acerca de la caída del hombre, acerca del pecado y del castigo, y vamos a leerlo. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, sin embargo no permaneció mucho tiempo en este honor, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y entonces a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido y también el mandato que les había sido dado. Al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios, conforme a su sabia y santo consejo, permitir, haciéndose propuesto, disponerlo para su propia gloria. Sigue diciendo, segundo punto, por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecados y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo, siendo ellas la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales, eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, sin embargo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Creo que es claro, ¿verdad? La condición de que el hombre ahora se encuentra delante de Dios por causa del pecado es manifiesta. Nosotros lo tenemos allí en nuestra confesión y la humanidad está contaminada por el pecado en todas las áreas de su vida. La mente, las emociones, su voluntad han sido contaminadas. Nosotros siempre pensamos, nosotros siempre sentimos y siempre elegimos el pecado. Esa es la condición por naturaleza. Nosotros amamos la oscuridad. Juan capítulo 3, versículo 19. Y nosotros no entendemos las cosas de Dios. Estamos en una completa tiniebla. La condición humana, dice la Biblia, que está perdida.
Todos nos hemos extraviado, dice Isaías 53, versículo 6. Estamos espiritualmente ciegos, 2 de Corintios 4:4. Somos pecadores, habiendo quebrantado la ley de Dios, 1 de Juan 1:8. Capítulo 3, versículo 4. Somos culpables ante Dios, que es el Dios justo, Romanos capítulo 5, versículo 12 y versículo 18. Somos esclavos del pecado, Juan capítulo 8, versículo 34. Estamos moralmente arruinados, Romanos capítulo 7, versículo 18. Estamos muriendo física y espiritualmente, 1 de Pedro 1, 24, Efesios. Y Efesios, no tengo la cita. En nuestra condición humana natural, nosotros nunca buscamos a Dios. Nunca. Nunca buscamos la voluntad de Dios, es lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Y por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros somos enemigos de Dios. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la condición humana, esta es nuestra condición, la de todos nosotros ante Dios. Estos versículos exponen lo que el hombre es. ¿Y quién lo dice? Dios lo dice. Dios lo dice. No somos dignos de Dios, somos inútiles e incluso el hombre más justo aún es considerado injusto cuando es examinado sobre lo que es su lado humano naturalmente. Dice en Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dijo Pedro a aquella multitud, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La imagen que pinta Pedro aquí de la raza humana es la de un conjunto de hombres y mujeres que están encerrados en un pequeño recinto. No hay ventanas, no hay ninguna abertura y el calor que está haciendo allí dentro es insoportable. El sol está brillando sobre el edificio mientras que ellos están en esa sofocante habitación sin la más mínima ventilación. Cuanto más se afanan, mayor es la sensación que ellos tienen de opresión sobre ellos mismos. Esta es la imagen que utiliza aquí para hacernos ver la situación en la que se encuentra la humanidad en pecado. Resultado de la caída de Adán y resultado de la rebelión original de todos nosotros contra Dios. Hasta cierta edad, nosotros no entendemos la vida, ¿cierto? Cuando somos jóvenes, vivimos en un reino de fantasías. Vivimos como si todo fuese color de rosa, un reino de romance en el que nosotros tenemos toda la libertad que nosotros queremos para actuar y hacer todo lo que queremos. Pero en el instante en que nosotros comenzamos a crecer, en el instante que nosotros empezamos a experimentar los achaques de la vida, la batalla de la vida, y empezamos a pensar y a hacernos conscientes de lo que es esto, nos damos cuenta de que nosotros estamos realmente en una prisión. Estamos en una prisión. Para aquellos que trabajamos al aire libre, como es mi trabajo, por ejemplo, nosotros comprendemos esa expresión. Cuando nosotros decimos, en las más pesadas y calurosas horas del día, aquellos que trabajan fuera pueden sentir esos tiempos de calor sofocante que son casi agobiantes. ¿Hay algo que sea más característico de la vida de hoy y que cualquiera otra época que la fatiga que siente el hombre bajo el sol? Los hombres y las mujeres están cansados. Están cansados de los problemas, de las dificultades, de las pruebas de la vida, como seguramente lo estaría aquella multitud que iban al templo a orar. ¿Se acuerdan? Que muchos de ellos irían con sus problemas, con sus cargas, e irían a pedir a Dios por todas estas cosas de la vida. Parecemos estar rodeados por todos estos problemas. La vida rebosa
de todos ellos. Pronto nos bajamos del escenario desde donde veíamos la vida de color de rosa y entonces descubrimos que la vida es real, que la vida es seria y que la vida es una verdadera lucha todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Está repleta de dificultades y a veces sentimos que nos asfixia, Somos como aquellas personas encerradas en una habitación sin ventanas, respirando ese aire y ese aliento unos de los otros, aquí abajo. Un aire que está contaminado, dando lugar a una atmósfera que es ardiente y que nos oprime, que nos sofoca. No es exactamente lo que nos produce las mascarillas, hermanos. Cuando nosotros vemos estos juicios de Dios y vemos que esto es una consecuencia de los juicios de Dios. Llegar al punto que tenemos que estar respirando nuestros propios aires y sofocándonos allí. Por causa de los juicios de Dios. Pero no solo la vida en general, con sus circunstancias, con sus contaminantes, con las enfermedades, con los accidentes que nosotros sufrimos, con esas desilusiones, con el trato que nosotros recibimos de manos de otras personas, cosas general que nos pasan en la vida, nos pasan a nosotros en esta vida, niños que son maltratados y abusados de todas las maneras, mujeres que son golpeadas y maltratadas por sus maridos en sus matrimonios, donde sufren desilusiones por causa de divorcios, por causa de sus malas relaciones. Ricos que se aprovechan de las necesidades de los pobres, fuertes que se aprovechan de los que son más débiles. Estamos en una continua competitividad unos con los otros, en todo tiempo, subiéndonos y pisándonos unos sobre otros. Sentiremos una opresión en nuestra propia alma. Esto, en un sentido general, es lo que nosotros percibimos en esta vida. Pero además, nosotros nos encontramos en un medio de un terrible conflicto moral también. Tenemos una lucha en nuestro interior y una lucha exterior con el mundo, con la carne y con aquel príncipe de las tinieblas que es Satanás. ¿No forma esto también parte de nuestra vida? ¿No forma también estas cosas parte de esta vida de lucha? Y después, por encima de todo, tenemos la ley de Dios que nos condena. Tenemos además una conciencia que nos acusa y un sentido de condenación. Tenemos un sentimiento de culpa que nosotros no podemos quitar, de enfermedad espiritual. Nos sentimos indignos y encima, aparte de eso, nosotros tratamos de evadir y no lo enfrentamos. Y como si fuera poco, gobernándolo todo, por encima de todo esto, está el pensamiento de la muerte. El peso de la muerte. Eso que cada vez está más cerca y más cerca de cada uno de nosotros. Y ante lo cual nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Todo esto nos conduce hacia un sentimiento tremendo de opresión. El mismo al que se refiere Pedro aquí en su comparación. Sentimos que estamos peleando, hermanos, todos los días una batalla que es perdida. Nuestro Señor nos refirió su invitación de gracia. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», dijo Él. Él conocía la naturaleza del hombre. Él sabía que la mayor necesidad que nosotros tenemos es el descanso. Él lo sabía. Trabajamos llevando una carga pesada, luchando, peleando contra la oposición y la maldición en el mundo por causa de nuestros pecados. Con mucho sudor en nuestras frentes, de tal modo que nosotros acabamos absolutamente rendidos ante todo esto y exhaustos. Nosotros nos preguntamos si nosotros podemos aguantar mucho tiempo más. Todo esto significa que la tensión desborda al hombre y a la mujer en este mundo. Se cierne sobre ellos. El calor los sobrecoge y ya no hay aire suficiente para respirar. Esa es, según la Biblia, la condición natural de la humanidad
como resultado de la caída de nuestros padres. ¿Cuál es pues el mensaje del Evangelio? Pedro dijo, arrepentíos, arrepentíos, dijo Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el cristianismo que anunciaba Pedro. No es una especie de mesa redonda en donde nosotros nos sentamos y debatimos por nuestras propias fuerzas hacer un agujero en una pared. De tal forma que así nosotros podamos dejar entrar un poco de aire para que podamos respirar. No, tampoco es como funciona un ventilador. Hermanos, ¿cómo funciona un ventilador? El ventilador hace que el aire esté circulando permanentemente. Y mientras estás tú sentado cerca del ventilador, se siente un poco más de fresco allí. Estás convencido de que el ventilador está refrescando el ambiente, pero no es así. El ventilador no está refrescando el ambiente. En realidad, él está aumentando la temperatura debido a la energía que él mismo produce por su propia electricidad, la cual se añade a la temperatura del medio ambiente que se está elevando continuamente. Tienes la impresión de que está refrescando el aire por el movimiento que el ventilador está generando en el aire, pero en realidad no está produciendo aire fresco. No está produciendo aire nuevo. Simplemente hace que el mismo aire gire y gire y gire una y otra vez. Simplemente tiene la ilusión de que el estado inicial de alguna forma está cambiando. Parece que está cambiando porque el aire se mueve, pero allí no hay nada nuevo. Y esto es lo único que hace la civilización. La civilización no alcanza el problema. No da con el problema, no cambia la condición real del hombre y la mujer. Nosotros no cambiamos esto. Nosotros no podemos hacer que mejoramos aquello o lo otro. Y no hay una especie de movimiento allí. Simplemente estamos haciendo movimientos entre nosotros. Como el aire del ventilador, que solamente gira, pero no está generando absolutamente nada nuevo. No hay aire nuevo. Pero el Evangelio, hermanos, no es nada de eso. El Evangelio es un mensaje que proviene del exterior, de la presencia del Señor, como dice Pedro, de quien Pedro había estado predicando. La venida del Hijo de Dios a este mundo es lo que lo cambia todo. Es solamente Él que lo puede hacer. Solamente Él. Aquí tenemos el mensaje del Nuevo Testamento. La humanidad se ha encerrado en una habitación. Se ha cerrado las ventanas del cielo. Y el hombre no la puede abrir por sí mismo. No la puede abrir. Lo ha intentado desesperadamente, pero le es imposible. Y cuanto más lo intenta, él más se agota, más genera dióxido de carbono y más se ahoga. Y más se ahoga. Más se agota. Sin embargo, aquí hay alguien que puede traernos tiempos de refrigerio. Este es el mensaje del Evangelio de salvación. Todos los profetas del Antiguo Testamento lo habían anhelado ver. Ellos habían dicho en Isaías capítulo 40, versículo 1, Isaías diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios. Cristo vino al mundo para abrir la ventana del cielo para que de la presencia del Señor corran nuevos vientos de refrigerio. Dice el versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño y su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará y él pastoreará suavemente a las recién paridas. Cristo vendría con estos aires nuevos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice nuestro Dios, que ya viene vuestro pastor. Este es el gran tema de la Biblia de principio a fin. Algo parecido ocurrió en la creación original. Nosotros lo leemos allí en Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Y la tierra cómo estaba? La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo surgió el orden de la creación estando esta desordenada y vacía? Aquí está la respuesta. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El viento de Dios, el aliento del Todopoderoso fue quien originalmente dio forma a la creación, y cuando el hombre fue creado del polvo de la tierra, solo cuando Dios sopló su aliento en él
fue cuando Él se convirtió en un ser viviente. Solo cuando el viento que salió de Dios, como dijo Pedro, para que desde el Señor vengan tiempos de refrigerio, es cuando se hizo un ser viviente. Esa fue la primera creación. Hermanos, y la segunda creación es similar. La ventana está abierta para que pueda entrar la brisa celestial. ¿Y cuál fue el resultado? Como dijo Pedro, tiempos de refrigerio. Un aliento de esperanza a un pueblo que está cargado y trabajado. No sé si escuchaste alguna vez la historia del agujero negro de Calcuta. Lo busqué en internet y el agujero negro de Calcuta fue un calabozo, escucha, en el antiguo fuerte William en Calcuta precisamente, en la India, donde las tropas del Nagual de Bengala mantuvieron a prisioneros de guerra ingleses luego de la captura del fuerte el 20 de junio de 1756. Cuenta el relato de los acontecimientos en el que afirmaba que de los 143 prisioneros, 123 murieron por asfixia cuando fueron enclaustrados en una pequeña habitación. Invadieron el fuerte, tomaron rehenes y esos 143 hombres fueron todos introducidos en una sola habitación. Soldados y civiles británicos fueron retenidos por una sola noche, según cuenta Holwer, quien fue el que relató el suceso. Las condiciones de hacinamiento eran tales que muchos muriendo de asfixia, calor y aplastamiento. De acuerdo a Holwer, las tropas que aparentemente actuaron por cuenta propia, tomaron a los prisioneros y los encerraron y los enclaustraron en un cuarto de 4.3 por 5 metros y medio. Durante toda la noche los prisioneros rogaron para ser liberados y comenzaron a delirar por el calor y por el cansancio, de los cuales, de los 143 prisioneros, 123 murieron por asfixia y por calor. Todas esas personas estaban encerradas en un pequeño cuarto, y cuanto más tiempo transcurría, más ellos se envenenaban con el aire del ambiente. Y más débiles se encontraban. Cualquier esfuerzo no servían para nada. Ellos estaban allí, sencillamente atrapados en esa atmósfera fétida, putrefacta y contaminada. Se estaban muriendo en esa celda. No había esperanza. Lo que hubieran dado esos hombres para que se abriera siquiera una pequeña abertura en esa habitación. Una pequeña abertura. Lo que hubiesen dado para que hubiese entrado un poco de aire fresco. Tomando esta historia, hermanos, esta es una buena ilustración en la que se encuentra toda la humanidad en sus estados alejados de Dios y en esa tremenda agonía hasta llegar el tiempo de su muerte. Así está la humanidad. La venida del Señor Jesucristo a este mundo supuso, por lo contrario, un aliento de vida para una humanidad en ese estado. Por eso, las presentaciones en los evangelios son tan poéticas. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ellos sintieron la suave brisa en aquella horrible habitación. Estas son las expresiones que utiliza la Biblia para transmitirnos la idea de las condiciones de la salvación que ofrece en Cristo por el arrepentimiento y la fe en Él. Cuando todo lo demás no ha servido de nada, cuando todo es pecado, cuando todo es vergüenza delante del hombre, cuando la humanidad está derrotada y sin esperanza, Cristo viene y de inmediato la esperanza es una realidad delante de nosotros y toda la atmósfera cambia por completo. Esta es la bendita esperanza. Significa que Dios sí se preocupa por el mundo. Dios se preocupa por el mundo. Nosotros nos hemos metido en nuestra propia prisión, nosotros mismos. Hemos cerrado y bloqueado las ventanas que dan al cielo, pero Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, según Gálatas 4:4, para abrir una abertura y para dejar que el aire descienda hacia nosotros. Ese es un aliento de esperanza. En otras palabras,
Este es el gran mensaje, sin duda, del día de Pentecostés. Los discípulos estaban, ¿en dónde? En una habitación. ¿Y estaban cómo? Estaban encerrados. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hechos 2:2. Este viento no fue generado, hermanos, allí dentro de la habitación. No fue algo, un artilugio que ellos hayan usado dentro de la habitación para que este viento se genere allí dentro. No, este viento vino del exterior y siempre es así. Este viento siempre proviene del cielo, siempre proviene de la eternidad. Este es un evangelio sobrenatural, es un evangelio milagroso. Puesto que Dios se preocupa, hermanos, existe esperanza eterna para los hombres. Existe un aliento de esperanza para los hombres. Para que vengan de la presencia del Señor, decía Pedro, tiempos de refrigerio. Nosotros preguntamos, ¿los tiempos de refrigerio son para cualquier persona? ¿Son para cualquier persona? En cierto sentido, lo son. En cierto sentido, sí lo son. Pero todos los reciben. Estos tiempos de refrigerio. Todos experimentan estos tiempos en esta vida. Según Pedro, los tiempos de refrigerio están íntimamente relacionados por completo con el arrepentimiento y la conversión. Íntimamente relacionados estos tiempos de refrigerio con el arrepentimiento y la conversión. Solo experimentan estos tiempos aquellos que le han sido borrados los pecados. Solo estos. Solo ansían este refrigerio los que tienen sobre sí la culpa y la carga del pecado, la carga de la opresión en este mundo, el peso de la condenación del infierno, solo lo reciben este refrigerio los que están realmente sofocados, los que están realmente cargados y los que están realmente cansados. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Venid a mí. ¿Quiénes? Los que están cargados y cansados. ¿Y qué hallarían? Descanso, dijo el Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, hallaréis tiempos de refrigerio. ¿Quiénes? Los que están cargados y cansados. Tiempos en los que el gozo, la paz y el descanso del Evangelio vienen con poder y omnipresencia, mientras el Espíritu Santo amplía la sangre de Cristo en todos aquellos que Él ha salvado. Dice Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, dice el Señor. Así que arrepentíos, dijo Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestro pecado. Decía que este así que, hermanos, es muy importante. Este así que, o sea, sobre la base de la evidencia bíblica es lo que está diciendo Pedro. Así que, en base a lo que él viene diciendo antes, esa evidencia bíblica que Dios ha cumplido y ha sido anunciado por los profetas, diciendo, ya que Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que Jesucristo había de padecer. Sobre esa base, está diciendo Pedro, Pedro llama a los oyentes a arrepentirse. El mismo llamado que hizo Pedro por primera vez en el día de Pentecostés, cuando él salió con los otros discípulos fuera. Él dijo allí en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, lo mismo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está el viento. Ellos deben renunciar a su antigua forma de vida y cambiar su manera de pensar para que ellos no sigan sus viejos caminos, sino que escuchen obedientemente la palabra de Dios que les ha sido cumplida por parte de Jesucristo. El arrepentimiento afecta la totalidad de la existencia del hombre. Su totalidad. Como antes el pecado afectaba toda su totalidad y el hombre no puede hacer otra cosa que pecar, el arrepentimiento también afecta todo el ser del hombre. Llega hasta lo más profundo de su ser y toca todas sus relaciones internas y externas que éste tiene con Dios y con su prójimo. Pedro le dice a la gente que se vuelvan a Dios, lo que en lenguaje sencillo y llano es arrepiéntanse y crean.
Esas fueron las primeras palabras de Cristo también al comenzar su ministerio. Allí en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, Cristo comenzando su ministerio dijo, unos versículos antes, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse y creer. Los dos elementos son indispensables y siempre van de la mano para recibir la salvación. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Arrepentíos y creer el evangelio. El arrepentimiento sin fe es simplemente una vida reformada. Muchos nos arrepentimos. Arrepentirse significa tú estás yendo hacia una dirección y tú pegas la vuelta para ir hacia otra dirección. Esa dirección es hacia Dios. Si es salvación, es hacia Dios. No puede ser hacia otro lado. Muchos se arrepienten y dejan de ir hacia esa dirección, pero cogen otro camino. Se van hacia el otro lado. Por eso el arrepentimiento y la fe son los dos elementos indispensables para la salvación. El arrepentimiento es alejarse del pecado y la fe es volverse a Dios. El arrepentimiento es alejarse del pecado y la fe es volverse a Dios. El arrepentimiento sin fe es una vida simplemente reformada, pero sin vida. El arrepentimiento sin fe es legalismo, es fariseísmo. El arrepentimiento sin volverse a Dios es confiar en su propia justicia. Arrepentimiento sin fe es barrer y limpiar la casa sin recibir el Espíritu Santo de Dios. Arrepentimiento y fe es cambiar la dirección en la que uno se dirige hacia el lado totalmente opuesta, a saber, hacia Dios. No hay otro lugar, hacia Dios. Es abandonar totalmente el estilo de vida que lleva, que no le agrada a Dios. Y Él lo hace por amor a Dios, por amor a aquel a quien Él puso su fe. El arrepentimiento es alejarse del pecado, la fe es volverse a Dios. Arrepiéntanse y crean, fue el llamado. ¿Y para qué? ¿Para qué tenía que arrepentirse y creer? Pedro dijo, para que sean borrados sus pecados. Hay algo entre ustedes y Dios que no está bien. Tienen que ser borrados, tienen que ser quitados del medio esto que los impide a que ustedes tengan relación con Dios. Arrepentíos y creed para que sean borrados sus pecados. Esta viene a ser una consecuencia a la obediencia del mandamiento. Él dice arrepentíos, ¿para qué? ¿Para qué? La consecuencia es para que sean borrados vuestros pecados. Es como una cláusula. Pedro les presenta allí un cuadro de los pecados del hombre que están grabados en una pizarra. Están allí. Todos los pecados tuyos, los míos están escritos en una pizarra. Ese es el sentido que él quiere dar, para que sean borrados de allí, para que sean quitados, para que sea borrada la culpa. Pero miren qué interesante que dice, para que sean. Viene de fuera, para que sean. ¿Quién limpia la pizarra? ¿Quién es el que limpia la pizarra? Nosotros sabemos que solo Dios, a través de Jesucristo, es el que puede perdonar pecados. Ni María, ni ningún santo, ni Mahoma, ni nadie, absolutamente nadie en el universo puede borrar los pecados del hombre a no ser Dios. Para que sean borrados vuestros pecados. Tiene que ser borrados vuestros pecados. Nótese que usa la palabra pecados en el plural. ¿Por qué? Para abarcar la totalidad de los pecados de los creyentes. Todos vuestros pecados serán borrados. La palabra pecado significa transgresiones. Es la traducción de esta palabra. Arrepiéntanse para que sean borradas vuestras transgresiones que ustedes habéis hecho contra Dios. Para que sean borrados sus pecados. Cuando Dios perdona los pecados del hombre, queda absolutamente restaurada la relación entre él y ese hombre. Absolutamente. Esto significa que el hombre inicia un nuevo periodo en su vida a partir de ahí con Dios. Luego les presenta la otra cláusula, Pedro, de la que nosotros hemos mencionado ya al principio. Dice, arrepentíos y convertíos. La primera cláusula es para que sean borrados vuestros pecados. Y la segunda
es para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, o podríamos decir también tiempos de descanso. Esta palabra refrigerio o descanso aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, y es aquí. Esta palabra, el original de esta palabra, no aparece en otro lugar, solamente aquí en Hechos capítulo 3, versículo 19, y aparece una segunda vez en el Antiguo Testamento, allí en Éxodo capítulo 8, versículo 15, que habla del tiempo donde por mano de Moisés y de Aarón Dios estaba derramando plagas sobre Egipto, allí delante de Faraón. Y era la segunda plaga que Dios derramó, que era la plaga de las ranas. La primera fue transformando el río en sangre, la segunda fue la plaga de las ranas. Cuando Faraón sufre de parte de Dios esta segunda plaga, la de las ranas, Faraón sufre una gran opresión por esto. Él está realmente sufriendo una opresión por esta segunda plaga en medio del pueblo. El punto que lo lleva a él hasta el punto de rogarle a Moisés y Aarón que oren y pidan a Dios para que él cese esta plaga. La desesperación y la opresión que él sentía era muy grande. Y él luego dice, y yo dejaré ir a tu pueblo. Moisés ora al Señor, ¿y qué pasó? Las ranas murieron. El Señor quitó la plaga por la palabra de Faraón. Pero dice el versículo 15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, esa es la palabra refrigerio. Una sola vez en el Antiguo Testamento y una sola vez en el Nuevo Testamento. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Este hombre estaba siendo oprimido por esta plaga. Él clama. El tiempo de refrigerio viene. ¿Y qué hizo ese tiempo de refrigerio? Endurecer su corazón. Después de la gran opresión y después de la pesada carga que soportaba, vino un tiempo de reposo, vino un tiempo de refrigerio, pero Faraón endureció su corazón y él abusó de la misericordia de Dios, evitando así el arrepentimiento. Y ese refrigerio, en vez de traer arrepentimiento, como dijimos, trajo en él una dureza de corazón. Y acá nosotros quizás podemos ver este sentido al revés del que Pedro comentaba. Dios primero aquí dando el tiempo de refrigerio para que este tiempo de refrigerio pueda traer arrepentimiento en el corazón del hombre. Cuando en Hechos, por Pedro, al revés, Pedro lo que está haciendo es llamando al arrepentimiento para que después del arrepentimiento vengan tiempos de refrigerio. Esta palabra en el original solo aparece en estos dos pasajes y su significado real es refrescar. Refrescar o se deriva del descansar o traer alivio. Pero tenemos raíces de esta palabra también en la Biblia. En Génesis capítulo 18, versículos de 2 al 4, presta atención. Allí cuando Abraham tiene aquel encuentro con tres varones, ¿se acuerdan? Él está allí en su tienda y se acercan esos tres varones hacia él. Y dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí en el versículo 4 está el sentido de esta palabra. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Ese es el sentido de esta palabra. Miren los términos que Abraham está usando aquí. Traer un poco de agua. Hermanos, cuando nosotros estamos con esos zapatos que nos aprietan y nos descalzamos, ¿cómo nos sentimos ese alivio, no? Después de estar todo el día quizás trabajando y con los zapatos puestos, a mí me pasa con mis botas de trabajo y cuando me las saco, es un alivio. Es un descanso. Aquí está Pedro diciendo, traeré agua para vuestros pies. Para que ustedes se encuentren relajados en sus pies, un alivio en sus pies después de haber estado seguramente caminando durante todo el día. Él sigue diciendo, recostaos. Es una posición de descanso. ¿Dónde? Bajo un árbol. Donde antes estabas en la opresión del sol, del sofocante sol, y ahora te encuentras bajo un árbol, reposado. Un tiempo de descanso, de refrigerio, de alivio. Comer un bocado de pan, quizás cuánto hacía que no comían, y podían alimentarse.
¿Cómo queda, hermanos, un viajero después de un largo viaje bajo el sol con unos tratos así, verdad? Con el corazón sustentado, aliviado y descansado. Hay un sentir en el alma después de esto. Por eso Abraham le dice, y sustentad vuestro corazón, que encuentres reposo también en vuestra alma con esta condición. Tenemos voy a dar simplemente una más. Una raíz de esta palabra está en Lucas capítulo 16, una parábola muy conocida de Lázaro y el rico. Dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, y aquí está el sentido de la palabra, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí vemos este hombre que está en un gran tormento. Está en un intenso calor, atormentado en esta llama, dice él. Estoy aquí atormentado en esta llama, un intenso calor. Él está pidiendo misericordia para que pueda ser aliviada la carga que le está sintiendo en ese momento, de su opresión, del calor y el castigo que éste estaba recibiendo, no solamente en su cuerpo, sino también en su alma. Él pide de parte de Dios un tiempo de refrigerio. Es lo que le está pidiendo, un tiempo de alivio de su sufrir. Pero no lo haya. No lo haya. ¿Por qué? Porque para los que están en el infierno ya no hay lugar para tiempos de refrigerio. Ya no hay lugar. Estos son los días anunciados por los profetas, dijo Pedro. Hoy es el día de salvación. Estos son los días. Arrepentíos y creed y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y ustedes de parte del Señor reciban tiempos de refrigerio. En el infierno ya no se reparten tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio y de descanso son en la era de la salvación, la cual es prometida a la nación de Israel, que comenzó en ese tiempo con esas palabras de Pedro, arrepentirse. Son tiempos de fortaleza espiritual, esos tiempos. También se podría considerar, son tiempos de experimentar el perdón de nuestros pecados. Estos tiempos de refrigerio y descanso están directamente relacionados con el arrepentimiento y con nuestra vuelta a nuestra reconciliación con nuestro Creador. Se refiere a tiempos que están en un futuro inmediato. En un futuro inmediato es arrepentirse y absolutamente y al momento encontramos nosotros estos tiempos. Vienen de la presencia del Señor en el mismo momento en que el pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo. Es interesante que esa palabra tiempos está en el plural. Tiempos de refrigerio en el plural. Y significa lapsos en los cuales los creyentes perdonados y restaurados experimenta la refrescante cercanía de su Señor en sus vidas. Tiempos de refrigerio. La salvación, dice Pedro, es comparable a un hombre que se está recuperando de los efectos del calor o un hombre que al límite del ahogo siente que revive con un soplo de aire fresco. Tiempos de refrigerio. Así es como funciona. En el momento en que el hombre y la mujer entienden lo que es la vida, cuando son iluminados y libertados de la terrible ignorancia, se dan cuenta de que tienen un único problema, que es su relación con Dios y sus pecados ante Él. Aparece en ellos un sentido de culpa, de condenación, un sentimiento de ser un rebelde en contra de un Dios que es santo y que es justo. Y ahora él tiene una conciencia de impotencia ante ese hecho. Sin embargo, justo en el momento en que siente que no hay esperanza, justo en ese momento en que se siente que están acabados, en ese mismo instante empieza a soplar desde los cielos una brisa de aire fresco para él. El aire fresco entra por la nueva ventana abierta por el Hijo de Dios y entonces son conscientes de que pueden ser perdonados y que sus pecados pueden ser borrados delante de Dios. ¿Recuerdan la descripción de John Bunyan?
en el Progreso del Peregrino. Él lo describe como un hombre que está llevando una pesada carga durante su vida, que lo mantiene encorvado. Allí, ese bulto, allí, en sus hombros, lo está aplastando en el transcurso de sus días. Pero de repente, junto a la cruz, la carga cae y ésta va rodando colina abajo y es introducida adentro de un sepulcro. Eso es lo que cuenta la historia de esta analogía. Y el hombre que andaba encorvado por la pesada carga, ahora éste puede erguirse y puede ponerse de pie, derecho. El Hijo de Dios vino al mundo para quitar la culpa de ese hombre. El Hijo del Hombre vino al mundo y murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestra culpa. Cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en aquel madero y se llevó la carga que nos estaba a nosotros aplastando. La culpa de repente ha desaparecido y con ella ha desaparecido también el miedo al juicio y el sentimiento también de condenación. En un momento nosotros estábamos sobrecogidos en total desesperación y al momento siguiente nosotros podemos clamar juntamente con Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ninguna condenación. Cristo la ha llevado por completo, porque lo que era imposible para la ley, dice en Romanos 8, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en quiénes? En nosotros. En nosotros, que no podríamos cumplir la justicia de Dios. Pero por la muerte de Cristo la justicia de Dios se cumple en nosotros, que ahora no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando el creyente siente, con el transcurrir de su vida cristiana, la lucha, y a veces nosotros podemos sentir que todo es inútil, a veces tenemos sentidos de querer abandonar, de querer dejar este camino, porque vemos que a veces cargamos cargas pesadas, aún en este camino de santidad, como nos dice la Biblia, y tenemos ganas de dejarlo todo y llegamos a decir que nosotros no podemos más. No podemos más, estamos cansados. Estamos en una situación donde estamos corvados. Entonces podemos escuchar esas palabras de gracias que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dijo el Señor, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No estás solo, dice el Señor Jesucristo. Yo estoy contigo. Yo ya he entrado en tu vida. Pon tu yugo sobre mí. Ponlo, y yo lo llevaré. Así pues, la opresión empieza a desvanecerse, el aire fresco comienza a entrar y el aliento de alivio, así como el aliento de esperanza, comienza a tomarnos a nosotros. Ese aliento de vida, el aliento de Dios que reanima, dándonos nueva energía, nuevas fuerzas. Escúchale cuando te dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es cierto que lo que este mundo necesita es el aliento de ese Dios en sus almas. Lo necesita desesperadamente. Se están muriendo, se están ahogando. Te estás muriendo y te estás ahogando. ¿No lo ves? Lo que este mundo necesita es ese oxígeno celestial. Un oxígeno celestial, el Espíritu mismo Santo de Dios. Pedro dijo: arrepentíos y convertíos. Miren la verdad. Miren la verdad. Miren la enormidad de lo que han hecho ustedes contra Dios. Arrepiéntanse de eso. Jesucristo resucitado, a quien el mundo ha crucificado, es el autor de la verdadera vida. Necesitan mirarlo. Necesitan creer en Él. Él enviará, como lo ha hecho con nosotros, los que hemos creído, su aliento de vida, el cual hace todas las cosas nuevas y da gozo inexplicable y lleno de gloria en el corazón del que cree. Él volverá, dice Pedro, volverá un día y destruirá a todos sus enemigos. Él vendrá a restablecer su reino,
una vez y para siempre. Será un reino de gloria, un reino de toda pureza, no habrá nubes, no habrá angustia, ni tinieblas, ni muerte, todo será eternamente glorioso para aquellos hijos de Dios. ¿A quién no le gustaría disfrutar de un anticipo como este? ¿A quién? ¿Quién quiere seguir sofocándose y sintiendo que se ahoga? ¿Quién no quiere experimentar esto? ¿A quién no le gustaría refrescarse y prepararse para eso, para ese glorioso momento? Lo único que tenemos que hacer, dice Pedro, es arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios en nuestras vidas. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.